Así que hoy tenemos como invitado a David Luna. La campaña presidencial del 2026 empezó antes de tiempo. Ya muchos decidieron lanzarse al agua. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Por qué quieren llegar a la Casa de Nariño? En Mañanas Blue, Patos al Agua. Candidato David Luna, bienvenido a esta sección de Patos al Agua aquí en Blue Radio. Gracias por acompañarnos. Camila, muchas gracias por esta invitación. Muy feliz de estar acá. Un saludo para Sebastián y para Lina y para todos quienes están conectados. Usted está, y quienes no lo están viendo a través de nuestro canal de YouTube, pero lo están oyendo, yo le describo a nuestros oyentes que usted tiene una camisa blanca en donde dice "Busco empleo David Luna" con un código QR, que me imagino que ese código QR, si uno lo escanea, lo lleva a su hoja de vida que tenemos aquí en la mesa de trabajo. Tal cual. Yo creo que si usted está buscando una responsabilidad como la de servir como presidente de la República, lo mínimo que tiene que poner a consideración de los ciudadanos es su hoja de vida. Y desde el día que tomé esta decisión, he recorrido el país contándole a la gente qué he hecho durante estos 27 años de servicio público, qué propongo, pero también oyendo. Y este código QR, pues, por lo menos genera algo de, digamos, curiosidad, y la gente lo pregunta y lo pide. Pues aquí el ex senador David Luna nos trajo su hoja de vida. Quienes están conectados con nosotros la pueden ver, y ahí usted pone, para además la hoja de vida como uno la hace para presentarse a cualquier trabajo. En reconocimientos pone: reconocido como el mejor senador por el panel Cifras y Conceptos, reconocido como el mejor ministro por la encuesta Pulso País de Datexco, contratada por El Tiempo y la W, destacado como mejor representante a la Cámara por Periodistas de Bogotá y elegido 2 veces mejor concejal de Bogotá por el programa Consejo Cómo Vamos. Usted ha sido senador, ministro de las TIC, alto consejero presidencial para las regiones, viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio del Trabajo, representante a la Cámara, concejal, edil de Chapinero. Mejor dicho, usted ha hecho toda la tarea porque usted empezó desde chiquito. Es abogado de la Universidad del Rosario, tiene especialización en Derecho Administrativo de la misma universidad, máster en Gobierno y Relaciones Públicas del Externado, y tuvo un fellowship en MIT en Planación Regional y Urbana en los Estados Unidos. Y entonces aquí empiezo porque usted también pone candidato, ¿por qué razón quiere ser presidente de la República? Y una serie de preguntas que seguramente en cualquier entrevista de trabajo le harían. Así es. Entonces, empiezo por hacerle la primera que usted responde. Usted dice: ¿por qué quiere ser presidente de la República? Y usted dice: no soy propiedad de ningún político ni de ningún empresario. E inmediatamente a la gente se le viene a la cabeza Germán Vargas Lleras, porque dicen: ¿pero cómo así? Si David Luna toda la vida ha hecho política con Germán Vargas, y seguramente en estos momentos pues están también conversando en una estrategia con miras al 2026. ¿Eso es así o no es así? Camila, en Colombia parece que cuando uno trabaja con alguien es propiedad de ese alguien. Yo trabajé con Enrique Peñalosa, con Rafael Pardo, fui ministro de Juan Manuel Santos, por supuesto con Germán Vargas, en algún momento voté por Álvaro Uribe, y yo creo que esas personas en mi vida merecen gratitud y por supuesto admiración, pero yo soy yo. Yo no le respondo a ningún político ni a ningún empresario. Lo que he hecho siempre es responderle a la gente. Por eso desde chiquito, como usted lo dice, rindo cuentas. Permanentemente cuento cómo voto, qué ejecuto, cómo actúo en la política. Y yo creo que eso es interesante porque nunca me va a ver a mí denigrando de la política. Yo creo que hay que devolverle el honor a la política, la dignidad, pero tampoco pienso posar de outsider o de alternativo, porque yo soy una persona que me he dedicado toda mi vida al servicio público, sin una sola investigación, sin un solo acto de corrupción y con ejecutorias. Y el ciudadano va a buscar qué líder quiere que lo gobierne en el 26. Yo creo tener credenciales para poner mi nombre a consideración. Pero como hay tantos candidatos, porque es que tenemos un jurgo de candidatos y muchos sabemos también de cómo funciona la política, es que varias veces quienes se lanzan saben que no van a llegar, sino que pues están tratando de recoger un capital político para poder negociar y tener algún cargo en el gobierno en el futuro. No se sabe si Germán Vargas se va a lanzar o no, pero pues aparece siempre en las mediciones, en las encuestas, como uno de los candidatos importantes de la derecha, y ahí es donde sale usted a relucir y dicen: no, es que David Luna está haciendo esto de la campaña porque finalmente lo que quiere es ser candidato a la alcaldía de Bogotá y apoyará posteriormente la candidatura de Germán Vargas si este de verdad quiere lanzarse. ¿Esa posibilidad existe, doctor Luna?
Germán Vargas es Germán Vargas y David Luna es David Luna. Somos dos personas muy diferentes. Yo represento una renovación generacional y un estilo de liderazgo distinto. Segundo, yo no estoy acá mojándome los pies o echándome al agua para probar. Yo todo lo que he hecho en mi vida lo he hecho en serio y lo he hecho bien y los resultados así lo demuestran. Yo no estoy acá calentando para llegar a otro cargo. Voy a correr esta carrera con decisión, con emoción, con firmeza, pero sin obsesión, por supuesto, porque evidentemente primero están los intereses de nuestro país que los propios. Pero yo no estoy haciendo esto para ver después qué consigo a cambio, entre otras razones, porque puede que suene un poco modesto. Pues yo he hecho la carrera desde el principio y he estado en todas las posiciones que en el Estado pues usted necesita para conocerlo por dentro y sobre todo para saber ejecutar qué es lo que necesita el país. Eso sí, sin duda, porque por eso leía la hoja de vida. Usted ha sido edil, concejal, representante, senador, viceministro, ministro, alto consejero, bueno, de todo. Y comencé en la Junta del Barrio, como en la Corporación de Vecinos, en una quebrada que estaba absolutamente, digamos, golpeada. La recuperamos, la sacamos adelante y hoy es un pequeño parque lineal. Ah, bueno, no me diga, pero usted acaba de mencionar algo que me parece importante, que primero están los intereses de la nación que los intereses personales y que no está obsesionado con el tema de la candidatura. Y eso me lleva a pensar que usted es de los que también plantea que se necesitan varios actores que se unan con miras a las elecciones del 2026. Usted... ¿Con quién ha hablado? ¿Con quién se ha sentado en ese plan que muchos están poniendo sobre la mesa de que tienen que llegar unidos para poder competir contra el otro sector? Porque eso pasa en todos los sectores. En noviembre del año pasado habían 50 personas que decían querer ser presidentes. Hoy ya vamos en 20. La realidad es que solo 5 hasta el momento hemos dicho querernos lanzar. En mi caso, renuncié a una curul para hacerlo. Seguramente eso se irá depurando. Pero yo le digo lo siguiente, yo sí quiero participar en una consulta popular en el mes de marzo. Y yo sí quiero ver con quién puedo competir para lograrlo. Pero para competir o para participar en una consulta, uno lo tiene que hacer con gente con la que se parezca. O sea, yo quiero buscar personas que quieran competir, que defiendan la institucionalidad, que crean en la ley del mercado, que por supuesto piensen que la lucha contra el hambre es una prioridad. Eso de unirse por unirse me parece una equivocación. Y dos, otra cosa que me parece una equivocación es quienes dicen que hay que tener un candidato único en este momento. No, hay que permitir que haya diferentes opiniones, experticias, obviamente capacidades para saber quiénes son las personas que terminan siendo obviamente conectadas con la ciudadanía. Entonces, esta es una campaña larga, una campaña de resistencia, no de velocidad, y como del otro lado le meten estrategia, pues uno tiene que meterle también estrategia. ¿Y quiénes piensan como usted? ¿Con quiénes usted haría una consulta popular en marzo? Pues es que hasta el momento pocos se han lanzado. De los que se han lanzado, a mí me parece que una persona como Enrique Peñalosa tiene evidentemente una trayectoria muy interesante, pero le voy a decir otra cosa. Si usted analiza hombres de centro izquierda como Carlos Vicente de Rú, que eventualmente querrá participar en algunas elecciones, pues son también muy poderosos. Lo que quiero decir es que yo no me voy a meter en este momento en la dinámica electoral, sino en tratar de plantear los problemas que la ciudadanía está requiriendo. Sí, en este momento, precandidato Luna, la contienda está en que sus opositores, o sea, sus competidores no son realmente la oposición de su espectro ideológico. Sus competidores realmente son quienes piensan como usted, así como usted lo está diciendo, para llegar a una consulta. Si yo le preguntara en este momento quiénes son los que usted dice, estos son los más duros de derrotar, parecidos a usted, ¿en quién pensaría? Ana Cristina, yo lo que creo es que en este momento lo que tenemos que hacer quienes tomamos la decisión de meternos a la candidatura es proponer y no destruir, es entender que es fundamental para los ciudadanos cómo se van a enfrentar las 4 crisis que va a dejar como herencia el gobierno: la crisis fiscal, la crisis energética, la crisis en salud, pero adicionalmente la más grave, la crisis en materia de seguridad. Yo he visto que varias personas quieren participar en el proceso, pero hasta el momento no han tomado la decisión. O sea, no han dicho yo renuncio a tal cosa o dejo tal cosa para aspirar a ser presidente. Yo el próximo 31 de mayo salgo a recoger las firmas porque quiero inscribir un movimiento
movimiento que se llame Sí hay un camino para recuperar la esperanza, un camino para recuperar la moral, para recuperar el orden público. ¿Con quién vamos a competir? Pues seguramente con quienes quieran llegar hasta esa consulta. ¿Cómo? Quienes militen en el partido político del sentido común, de la evidencia, por supuesto, de la sensatez. Y yo siento que hoy, ya he mencionado un nombre como el de Enrique, seguramente personas como Sergio Fajardo querrán participar, o querrán participar personas como Juan Daniel Oviedo o como Mauricio Cárdenas, pero faltará ver si toman la decisión. En política hay que decidir y poner a consideración el nombre, pues para saber si uno tiene o no tiene el respaldo ciudadano. Eso de esperar tanto, pues demuestra que de pronto tienen o temores o preocupaciones y terminamos armando acá unas estrategias que no van a ser realidad en el momento. Usted ha mencionado mucho a Enrique Peñalosa y lo tuvimos la semana pasada en esta sección de Patos al Agua, y si algo caracteriza a Enrique Peñalosa es su antipetrismo. O sea, él vive agarrado con el presidente Gustavo Petro, le critica todo lo que hizo en Bogotá, y ahí le quiero preguntar a usted, ¿cómo está su antipetrismo o cómo es su relación ideológicamente con el gobierno actual? Yo desde el día 1, cuando llegué al Congreso, dije: Camila, voy a hacer oposición, pero no daño. Y yo creo que este país tiene unas heridas que necesariamente tiene que resolver, más allá de que el presidente sea de izquierda, de centro o de derecha. La lucha contra el hambre. 1.500.000 colombianos siguen acostándose con una sola comida. En segundo lugar, la transición energética. Claro que tenemos que pensar en la energía eólica, solar, pero como dice Bill Gates, no habrá transición energética si no hay transmisión. En tercer lugar, el respeto por la libertad de prensa, por la justicia. Entonces, lo que yo quiero señalar acá es que Colombia lo que va a elegir en el 26 es un estilo de liderazgo, una persona que sea capaz de oír a quien piensa distinto, porque eso no lo hace débil, lo hace es líder, pero una persona que entienda que puede construir del disenso consensos. Yo, por supuesto, con el actual gobierno tengo gran distancia en muchísimas cosas que he planteado, pero sin gritos, sin insultos, sin necesidad de meterme con los temas de las personas o de sus familias, porque acá lo que hay que hacer es resolverle los problemas a la gente. Hace unos días estuve en el Caribe y le preguntaba a los barranquilleros que si acaso es el presidente el que les paga el recibo de la luz o un expresidente el que les llena la nevera. No. Uno es quien toma la decisión de trabajar para sostener la familia, y lo que espera del gobierno, el de turno, es que le haga la vida más fácil, es que permita resolver parte de los problemas. Por eso en esta campaña hay que inspirar, y yo no voy a renunciar a la pedagogía, porque yo creo que los colombianos podemos ser muchas cosas, menos brutos. Hay que explicar cuáles son las consecuencias de las acciones. Y le pongo un solo ejemplo. A mí me parece que el comercio exterior debe ser totalmente amplio, pero la diplomacia y las relaciones exteriores deben desarrollarse con un principio fundamental, que es el de la acción estratégica. En ese sentido, Colombia puede, claro que sí, llevar más productos a China, además del café, del cacao, del aguacate, pero tiene que pensar cuáles son las consecuencias también con sus otros socios estratégicos. Uno no puede ser diplomático con principios partidistas o con acciones desde el punto de vista puntuales en el ejercicio de la filosofía. Pero, exministro Luna, yo le entiendo a usted que dice que, bueno, que los interesados en que vayan en la misma línea ideológica, política, con los intereses por Colombia, que levanten la mano. Entiendo que usted ya ha venido sosteniendo algunas reuniones informales. En el Jockey Club hubo una donde estuvo Juan Daniel Oviedo, también ahí terminó Juan Manuel Galán, entiendo también Enrique Peñalosa, y aquí nos decía el doctor Enrique Peñalosa que si se van a unir, el mecanismo sería una consulta, y entiendo que usted quiere pavimentar su camino, pues inicialmente por su cuenta, pero lo cierto es que se van a tener que unir porque hay demasiados nombres. ¿A usted le suena una consulta con estos nombres y con esas personas que levanten la mano, también con Cárdenas, por ejemplo el ex alcalde Pumarejo? ¿Le suena esa consulta? Lina, yo te lo acabo de decir, yo estoy listo a participar en una consulta en el mes de marzo. Me parece que es lo lógico, porque en efecto
En efecto. Pero con esos nombres, mi pregunta es, ¿les suenan esos nombres? Falta ver si esos se van a lanzar o no. Lo importante es que quedan 10 meses hasta marzo. Yo ya he recorrido prácticamente los 32 departamentos desde el 1 de febrero y voy a salir a conseguir un número importante de firmas a partir del 1 de junio. Lo que necesito es lograr que cada día más colombianos sepan quién es David Luna, porque yo tengo hoy un problema que puede ser una oportunidad. 6 de cada 10 colombianos saben quién es David Luna, o sea, 4 no lo saben. Tengo que llegar a ellos a presentarme, a decirles cuáles son mis ideas, cuáles son mis soluciones. De eso se trata la política, no de imposición. Por eso a mí no me parece lógico que tú estés tratando de hacer política diciendo que todo lo que ha pasado en el país ha sido malo. Yo creo que en el país nos hemos equivocado y, como lo he dicho, hay heridas, pero también se han hecho cosas positivas que han logrado a muchos sectores de la sociedad pues permitir mejores oportunidades. Entonces, esta es una campaña que arrancó temprano, como lo dice la cuña de Patos al Agua, pero es una campaña que hay que correr. Y yo no estoy acá simplemente para poner a sonar mi nombre o para pensar en calentar para una próxima. Yo estoy jugando esto con una pasión como he jugado todas en mi vida. Recordarás tú, Camila, que cuando me designaron ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por lo menos 50 columnistas dijeron que yo iba a ser un fracaso, que yo era un tipo que no estaba preparado, que yo era una cuota politiquera, que yo era un tipo que adicionalmente no conocía el sector. Yo no contesté, me dediqué a trabajar. Y después de 3 años y medio, pues esas mismas personas dijeron, oiga, uno de los mejores del gabinete fue Luna, porque yo conozco el Estado. Si yo mañana me rompo una rodilla jugando fútbol, Dios no lo quiera, todavía juego fútbol. Cancelo sus palabras, Dios no lo quiera. Todavía juego fútbol. Pues yo no busco al mejor odontólogo para que me la opere. Yo busco un buen ortopedista. Un poco lo mismo necesita este país. ¿Quién está preparado para enfrentar las 4 crisis que te mencioné? Pero adicionalmente para plantear nuevas ideas. Yo vengo del mundo de la tecnología y yo creo, hoy que está de moda el tema judicial y el tema de justicia por la renuncia de la ministra, que el 1.000.000 de expedientes que la justicia tiene en atraso los podemos evacuar con inteligencia artificial. Yo sé cómo funciona la inteligencia artificial. Acabo de publicar un libro, he desarrollado proyectos sobre el tema. Entonces, Colombia tiene que pensar en resoluciones o respuestas distintas a las que hace 30 años venimos produciendo. Esa idea es audaz y para allá iba mi pregunta, porque muchos analistas, mucha gente critica a la oposición colombiana diciendo que lo único que tienen para ofrecer es antipetrismo y que su valor electoral o mediático se basa en oponerse a Petro y que eso da votos, pero no tienen cosas para ofrecer. En ese sentido, quisiera preguntarle si usted va a elegir o que nos cuente un tema sobre el que giraría su campaña, algún relato especial, audaz, novedoso, que usted le va a proponer al país al margen del antipetrismo. Primero, Sebastián, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y hace 2 semanas hice 2 declaraciones. La primera, yo renuncio al centropetrismo. Yo no me voy a dedicar en esta campaña a seguirle contestando todo lo que el presidente opina o trina, porque precisamente eso es lo que quiere él. En segundo lugar, lancé 7 principios, como voy a hacer la campaña durante estos 10 meses. Uno de ellos, no me voy a dedicar a criticar, sino a proponer, porque criticar sin proponer es opinión disfrazada. Pero en segundo lugar, yo estoy absolutamente de acuerdo, acá necesitamos respuestas para temas puntuales. ¿Cómo reducir los costos entre el productor de alimentos y el distribuidor? En gran medida con tecnología. Pero ¿cómo reducir el desperdicio de alimentos? En gran medida con tecnología. Entonces yo voy a hablar de todos los temas, pero mi transversal, que tengo una experiencia en ello, que sé perfectamente cómo funcionan los temas, no de ahorita, de hace mucho tiempo, pues es la tecnología. Estamos hablando de la necesidad de proteger el Amazonas. Hace unos días lancé una propuesta de cómo podemos hacer un inventario total, como lo están haciendo en el oriente, de toda la fuerza que tiene ambientalmente la selva amazónica. ¿Cómo la podemos proteger? ¿Cómo la podemos desarrollar? Y termino con esto. Coincido con usted y con los columnistas que lo han dicho, o con los opinadores. Quien se dedique únicamente a controvertir con el gobierno actual va a perder las elecciones. Punto. Acá hay que resolverle los problemas a la gente.
Casi 32 departamentos, 3 tristezas. La de los jóvenes. No me cumplieron la condonación de los créditos del ICETEX. ¿Qué alternativa hay? ¿O nos vamos a quedar en esa bicicleta estática? No, hay que ver de qué manera usted le puede ofrecer 500.000 nuevos puestos de trabajo a jóvenes que hoy no estudian o que no trabajan, precisamente entrenándolos en inglés, en habilidades blandas, en tecnología, para que desarrollen software y reciban después de 10 meses $150 la hora como pago. $150. Están pagando en los Estados Unidos, en India, en Estonia, porque hay talento juvenil. Segunda gran tristeza de los mayores de edad. Me dijeron que me iban a aumentar el bono de 80.000 a 250.000 pesos. No solamente no me lo aumentaron, sino ni siquiera me está llegando. ¿Cómo le vamos a resolver el problema a ellos? En gran medida las bases de datos hoy del DPS y de planeación tienen gran desorden porque nunca las han curado y porque no saben perfectamente si le está llegando la plata a quienes lo necesitan o no. ¿Qué le vamos a meter a eso? Pues por supuesto, una herramienta de tecnología. Y el tercer dolor de los colombianos, el de la corrupción. Además de yo tener una carta de presentación de haber ejecutado sin corrupción, hay una cosa más importante, Camila, y es que el algoritmo, el computador, no identifica al político bandido de izquierda o de derecha, va por el faltante. Y eso existe en el mundo, lo está haciendo en este momento el Reino Unido. Pero adicional, yo sí creo que usted debe extinguir el dominio de lo que se tumba el corrupto, pero de ahí para atrás, ¿qué? Todo, su patrimonio, su casa, su carro, su beca, porque es una demostración de que las cosas, pues, en el caso de lo público, se deben hacer correctamente. Precandidato, usted nos habla de propuestas muy interesantes y hace mucho énfasis en el tema tecnológico y yo tengo la duda, esas propuestas y esa visión que usted tiene de país y de posibles soluciones, ¿no se las hubiera podido avalar el partido Cambio Radical? Porque usted lo dice, ha hecho la tarea no solamente en su experiencia, sino con miras a estas elecciones, renunció a su curul para evitar inhabilidades, pero también renunció a Cambio Radical. ¿Por qué? ¿Cree que no le hubieran dado el aval para seguir con esta aspiración? Jennifer, gracias por la pregunta porque es clave dejar 3 cosas claras. Lo primero, yo renuncio a mi curul como senador porque no me parece ético hacer campaña presidencial con sueldo de senador. Porque usted no estaba impedido. De hecho, usted si termina su periodo podría ser candidato presidencial sin haber renunciado. Y el presidente hizo eso en el 2018. Pues como muchos lo hacen. Que también lo hizo. Así es. Yo tomé una decisión. Yo no quiero hacer campaña con sueldo de senador. Pero además, si yo hago campaña los martes, los miércoles en la región, estaría faltando a mis sesiones. Y a mí me parece que uno en esto debe ser claro independientemente del costo. En segundo lugar, Jennifer, yo renuncio a Cambio Radical, como tú muy bien lo mencionas, por 2 razones fundamentales. Una, porque quería no inhabilitarme. 2, porque si el doctor Vargas quiere participar, pues yo voy a competir contra él. Y 3, porque a mí me lo dicen en la calle. A mí me gusta Luna, pero no me gusta su partido. Y yo creo que uno tiene que aprovechar cuáles son las herramientas que la Constitución permite, en este caso, las firmas. Candidato Luna, pero usted, como lo leímos en su hoja de vida, ha hecho la carrera política desde chiquito, ha pasado por todos los cargos. Y también sabe que es muy difícil en Colombia poder llegar a la presidencia sin una maquinaria electoral y sin una maquinaria de partido. De hecho, tanto lo sabe el presidente Gustavo Petro que le tocó hacer alianzas con quienes hoy pues lo acompañan y muchos han criticado, es decir, con la clase política tradicional, y así logró llegar a la presidencia. ¿Usted cómo cree que puede lograr sin hacer alianzas con partidos políticos como los liberales, el partido de la U, los conservadores, etcétera, etcétera, y irse solamente con un movimiento ciudadano? Es que yo no denigro la política, Camila. Yo sí creo que hay buenos políticos en muchos partidos, como también hay muchos malos en otros. Yo voy a arrancar un proceso con un movimiento ciudadano, por supuesto, y con ese movimiento ciudadano quiero competir, y quiero competir en la consulta del mes de marzo, y en esa consulta sobre todo, creo, pues podré seguramente competir con otros candidatos que me parezcan que tenemos similitudes, y ellos eventualmente pueden ser de partidos. A mí eso no me preocupa ni me genera distorsión o ruido. A mí lo que me genera distorsión o ruido es hacer alianzas con quien uno no quiere, y en eso sí uno tiene que ser absolutamente claro. Si yo he sido crítico, respetuoso siempre del gobierno del presidente Petro, pues yo claramente no puedo hacer una alianza con la doctora Claudia López. La doctora Claudia López representa mucho de lo que representa el doctor Petro. Entonces hay que decir las cosas con franqueza, sin violencia, con respeto, pero yo no quiero estar
donde no haya personas que piensen como yo. Usted ha dicho que empezó temprano a recorrer el país, renunció a su curul y pues renunció también al sueldo, ¿no? Entonces, ¿cómo está financiando la campaña? ¿De dónde está saliendo la plata? Porque la plata pues es importante para poder viajar, para poder imprimir las hojas de vida, para poder hacer todo este proceso. ¿Cómo se está financiando? Bueno, en estos 2 meses, obviamente con los ahorros y las cesantías. A partir del 1 de junio, la ley permite que pueda recibir donaciones para el proceso de recolección de firmas. Voy a arrancar un proceso de poner la olla o poner el sombrero, porque en efecto eso vale los viajes, los hoteles, los desplazamientos, pero además las cachuchas, las camisetas que uno tiene que ponerse para poder salir a recoger estas firmas y la cantidad en todo de el país. competencia que va a tener, todos pidiendo plata. Claro. Venga, me ayuda, venga, me colabora. Bueno, pero usted, doctor Sebastián, espero que ayude en la banca que vamos a armar en Baki. ¿Ah? Pero, ¿y cómo está la financiación para el tema de redes sociales? Porque acá hicimos el ranking y mostramos cómo los candidatos pues están invirtiendo mucho en redes sociales y demás. ¿Usted cómo va con la inversión en redes? ¿Está gastándole platica a eso? Yo o no? le he gastado platica a Facebook. Con mi tarjeta de crédito, ahí están todos y cada uno de los extractos. Pero a mí me parece que acá estamos distorsionando, este es un debate súper bacano, acá estamos distorsionando algo sobre el tema de cómo conectar. Usted no creo que es más importante o más estratégico entre más paute. Yo lo que creo es que todos los días trabajamos muy duramente en ver verdaderamente cómo logramos conectar uno con el lenguaje de quien en cada red social pues se conecta. Yo, por ejemplo, tengo una muy importante comunidad en LinkedIn y tengo que utilizar un lenguaje para hablarle a esa comunidad. Cosa distinta es mi comunidad en TikTok o mi comunidad en Instagram. Entonces, más que lo que tú pautas, es lo que tú le dedicas como tiempo y sobre todo como cabeza a producir el contenido. Y en ese sentido, pues nosotros sí dedicamos mucho recurso humano y mucho recurso pues mental. Pero en esa estrategia de comunicación a través de las redes sociales, o esa es una opinión mía, uno se ha visto a los candidatos, a varios, a casi todos, pues haciendo un poco el oso en las redes sociales. Uno los ve ordeñando vacas, los ve poniéndose vestidos, los ve sacando reggaetones y uno dice, pero oiga, bailando vallenato. No, una cosa que uno dice, qué jartera ser candidato presidencial si le toca hacer ese oso todos los días en las redes sociales. ¿Su estrategia va por ahí o cómo va? Por supuesto que no va por ahí, y le cuento una anécdota o 2 anécdotas. La primera, yo soy un tipo que toda la vida me he puesto corbata. Hoy no me la puse porque quería buscar empleo, venir a mostrarle mi código QR. Y todo el mundo me dice, usted lo primero que tiene que hacer para ir a esta elección es quitarse la corbata. No, yo no me voy a quitar la corbata. Para mí la corbata es un símbolo de respeto hacia el otro. Puede que me digan cachaco, rolo, gomelo, pues bueno, esa es mi forma de vestir hace muchos años y me parece que yo, como con la corbata, con la puntualidad, le doy respeto al otro. Es su estilo. Exactamente. Y la segunda, yo hablo como hablo, porque yo tengo una malformación en una cuerda vocal. Y entonces a mí me dicen, hombre, usted tiene que ir a clases de aprender a hablar y de moderar ese acento. Pues así es como hablo. Entonces yo no me voy a poner a hacer cosas que no soy, que no me representan, y obviamente que, como usted lo dice, pues algunos lo pueden considerar como un oso. Entonces vamos a jugar la carrera como lo que soy, con mi autenticidad, y ganamos, ojalá. Perdemos, aceptamos la decisión. Mire, usted es muy cachaco, usted es muy rolo, digamos, no cachaco como los papás, pero sí cachaco de las nuevas generaciones, y es muy bogotano. Y entonces a veces uno, y Oscar Montes en Barranquilla dirá, venga, es bien difícil aquí cuando llega un cachaco a hacer campaña en la costa porque pues no nos quieren tanto. Pero usted tiene esposa barranquillera, si no me equivoco, y no sé si por ahí va a aprovechar el tema electoral para que su esposa le ayude a conquistar el corazón de los costeños. Pues después de Bogotá, la votación más alta que tuve para el Senado fue precisamente en el Atlántico, en Barranquilla. Yo me bajo en el aeropuerto de Barranquilla y me dicen, cacha, allá va el cacha, o allá va el papá de Julieta. A veces ni siquiera por mí, sino por mi hija, porque mi hija baila como su mamá y les gusta el carnaval y se meten en ese tema de la cultura que yo estoy tratando de aprender. No vaya a pensar que he logrado en estos 11 años aprender a bailar. Todavía me gritan, baila cachaco, baila.
pero yo sí siento una identidad muy profunda con la familia, pues por supuesto de mi señora, y he aprendido mucho de los dolores del Caribe colombiano. Y le voy a mencionar solamente uno. Usted sabe que a nosotros en Bogotá o a la gente en Medellín le dan un mínimo de consumo energético que subsidian. El mínimo del Caribe colombiano que subsidian es exactamente el mismo que el de Bogotá. Hombre, acá hay que entender que las regiones tienen unas particularidades distintas y por eso es fundamental ver de qué manera usted conoce el país para que entienda los dolores. Yo sé, algunos lo pueden decir, que será seguramente difícil pues darme digamos a la cercanía por la cachaquería, pero yo soy un cachaco bacano, o sea, yo no soy un tipo distante, creo ser un tipo que sabe oír, en fin, pero esa propuesta suya puede pegar mucho, es decir, que por ejemplo la nevera en Cartagena necesita mucha más energía para enfriar que la nevera en Bogotá, y eso lo exigen, lo piden mucho, lo reclaman mucho allá en o sea, la usted zona está Caribe. Asesor ahorita del No, pues doctor acuérdese Luna contratando asesor. Acuérdese que yo hice un reportaje sobre eso en la zona Caribe y se lo di eso a muchas personas. Me parece que esa idea está y buena. entonces el aire acondicionado, el ventilador, nosotros no usamos eso en Bogotá, ellos lo usan permanentemente, y cuando uno cuenta eso, la gente le dice, sabe que tiene razón, pero lo más bacano es, está proponiendo. Yo creo que la propuesta en esta campaña debe ser pieza esencial. Yo, porque Camila o alguno me lo pregunta, pero yo tomé la decisión de campaña. Yo no me voy a dedicar al centropetrismo. Yo me voy a dedicar a ver de qué manera le planteo a los colombianos cosas que se puedan resolver. Pues candidato David Luna, mucha suerte en todo este proceso, en todo lo que le resta de año de campaña presidencial. Ojalá logre recolectar varios recursos en esa vaca que va a hacer, porque esta campaña va a ser larga. Mucha suerte, y acá pues obviamente nos volveremos a encontrar. Camila, muchas gracias, Sebastián, Lina y a todos, y la felicito por una única cosa. Qué chévere que usted haya creado esta sección y que desde el principio estemos hablando para que ojalá la gente pueda identificando quién propone, qué propone, cómo lo propone hacer. Yo creo que eso es construir democracia. Gracias. Y hoy era David Luna quien se lanza a esta piscina de patos al agua, los candidatos presidenciales que ya empezamos a ver con miras a las elecciones del 2026.